con toda. ¡Sí, Gamer! Todo muy bien, mi amigo. ¿Tú cómo vas? Aquí, preparando todo. Bueno, como estamos tarde, nos vamos de una vez con cuenta regresiva. De hecho aplaudo y a veces no suena. ¿Cómo va, mi querido Permisito? Ay, tú mostraste una cosa genial hoy. Ah, de música. No, pero tengo. El día afortunadamente bien. Con trabajo, como siempre, muchas cosas. Pero se adelantó, se trabajó rico. Y vamos a cerrar con un estreno. ¡Permisito! Pues vamos con toda. J. David Colombia. Juan David. ¡Bienvenido! Ay, vea, cuando hago el si lo sigo haciendo, sistema de silencio. Me está censurando, pero eso permite que sonidos del entorno pues no suenen, ¿sí? Esto era particularmente útil cuando tenía la PlayStation 4 y ese motor rugía. Esto parecía una nave. Ya por fortuna la Play 5 suena, no suena. Ahí sí es así, es absolutamente, es una maravilla. Pero no vamos a estar hoy con la Play 5. Nos vamos con un juego que lo tengo en PC y lo van a ver. Espero que lo disfruten tanto como yo, mis amigos. Aquí va a ir. Ya casi. ¡Viene! Peggy 18. Don Salieri wants you to know he's very Oscar. grateful. ¡Vean esta belleza! Maybe alone, or some honest work. Don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. If you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. ¡Hey, Tommy! But you'll use my trust. Our business has rules. We do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. This is the way Ya this te city presento, works. Permisito. If you cross Salieri and his boys, you're dead. Your neck's gotta be aching from all that looking over your shoulder you're doing. You, Tommy, you could run this town someday. Tom, don't do nothing you don't want to be remembered for, you hear me? Probably too late for that. Con magia nos vamos, mis amigos. Bienvenidos. Daniel.
minutos, quedan 8 ya. Porque la vida es juego. ¡Juego! Y bueno, mis amigos, después de este inicio tan lleno de gritos que están aquí censurados por mi propio sistema, voy aquí a ir retomando la calma. Que si ya me sea el programa Insider de Halo, ay, no, la verdad no, porque si no quiero jugar, por supuesto, no va a decir que no, sino que te confieso, estoy debiéndome, ay, ¿qué tal? ¿Me siguen escuchando bien? Es que quité mi eco. Me sigo debiendo un juego que es el Halo 4. ¡Epa! ¡Gracias! ¡J. David! Permisito, te respondo la inquietud. Yo los juegos de PC trato de jugarlos en 1080, en un 1920 por 1080. La resolución para Twitch es de 720 porque aunque podría ponerlo en 1080, particularmente cuando juego desde el computador grande, el PC Gamer, les puedo hacer gastar a las personas que me siguen desde celular datos. Y no todo el mundo puede verlo con calidades distintas. Cuando ya sea partner, ese será otro cantar. Pero mientras uno no es partner, la persona no siempre puede verlo así. Muchos sí, me pueden ver con distintas calidades, así lo tenga en 1080 y pues lo van a ver muy bien y la cosa, pero muchos no. Entonces pues termino como suscribiendo. El suscribirse es gratis, solo toca esperar hasta el final del verano para jugarlo. Bueno, lo tendré muy en cuenta, mi querido CP Gamer. Bueno, yo tengo el Game Pass, así que espero tener el Halo, pero lo que te digo, prefiero darle gracias Juan David o J. David José David, Daniel, qué sé, permisito. Bueno, entonces mis amigos, vamos a ver cómo nos va hoy Juan David. Qué genial, así se llama sobrino mío. Entonces, bienvenido Juan David, y así también se llama dos sobrinos a falta de uno. CP Gamer. Bueno, no sé si se hace ese Juan David. Entre otras cosas, uno de ellos dos. Bueno, me acabé la guardia, me tocará traer si me piden que me hidrate. Que ven, es que inicié como así, con mucha revolución. Uy, eso sí que es genial cuando un gato hace eso. Bueno, mis amigos, nos vamos con Mafia, un juego de 2K. Este es un juego muy atractivo, aclaro. Yo jugué el 2 y jugué el 3. Bueno, el 3 hace más bien poco, pero el 1 no. Curiosamente, el que voy a traer hoy. Y es para muchos el mejor juego. Cuando salió en ese momento yo no tenía un PC, creo que tenía para PC, para Play 2, pero aquí no sé por qué no lo jugué en Play 1. Y ahora hay una edición definitiva, un remake que está muy bien jaladito. Y este es un juego para ponerles un poquito quienes no lo conozcan. Primero es 2K ahí, por 2K. Y por otro lado, es un título, como hagan en cuenta, un Grand Theft Auto, pero con muy buena narrativa, con muy buena historia. Entonces pues vamos a darle. Este juego, la verdad, soy sincero, es un juego que hoy lo empiezo y quiero después que tenga su lugar en el canal. Pero también depende mucho de ustedes, que ustedes digan, aclamación popular, el juego, la maravilla. Curiosamente he visto muy poco streamer jugarlo. Y pues nada, dije, no, pues traigámoslo, démosle la oportunidad. Démosle la oportunidad a ver cómo nos va con el juego. Aquí voy a... ¿Dónde está? Ya me perdí, ya lo vi. Lo voy a poner acá en la pantalla. A ver cómo nos va. Ahí lo estoy iniciando. Espero que funcione. Me va a hacer quedar mal. Aunque yo ya lo había probado un día a ver si corría y pues corrió. Vea, de 2K, esta gente de 2K, prefiero decirlo así. Bienvenida a la primera parte de la saga Mafia. Un percance con la mafia introduce al taxista Tommy Angelo en el crimen organizado. Configuración será necesaria. ¿Con qué no? Vámonos de una. Por poco tira la cadena, que genial, Daniel. Listo, vamos a ver cómo nos va. A ver si arranca. Por eso no he quitado la música. Pues ya la quito. Iván. Bienvenido. Y miren que como que si va a entrar todo sin lío. Vamos a quitar la música. Quitamos la
música y entramos ya a concentrarnos. Este videojuego es ficticio y no pretende representar ni describir ningún hecho personal, lugar o entidad real dentro del juego. Mafia se desarrolló por un equipo diverso con varias afiliaciones y creencias religiosas. Los creadores y editores de este videojuego no apoyan, excusan ni fomentan en modo alguno los comportamientos que aquí aparecen. Muy al Assassin's Creed. ¡Ah, carajo! Esperen que tengo el televisor con volumen. Y entonces me da eco. Y además me regañan afuera. Dicen, ¿qué está sonando? Ya. Listo, todo se ha solucionado. ¿Cómo que oprimí intro para empezar? Ay, Dios mío. El mando no estaba operativo. Ya. ¿Cómo así que no fue posible conectarse con 2K? Conéctate a internet y vuelve a intentarlo. Qué buena la forma en que le doy. Gracias, Daniel. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que la pasen muy rico. Y una oferta que no puede rechazar. Vamos a empezar con la historia. Como les dije, yo un día lo puse para que corriera. Miren esa belleza. El juego. Precioso, no vamos a mirar en opciones como lo tengo en el apartado visual. Control, juego. Uy, lo tengo en dificultad difícil. 1920 por 1080, que era lo que te comentaba. ¿Cómo lo ven ahí? De brillo. Pongámoslo en difícil. ¿Será que es mucho? Yo creo que uno lo puede bajar. Espero. Me asusto. Puede cambiarse en cualquier momento, vean. Desde el menú de opciones. Para jugadores que quieren que la pelea sea justa, cuenta con poca ayuda al apuntar. La policía acude a menos delitos. Para un desafío complicado, los enemigos son más peligrosos. Los enemigos son letales, la policía acude a menos indicaciones en la ayuda. La munición que hay que cargar se pierde. Vamos a ver lo difícil. Porque eso sí me acuerdo que ese juego era bastante difícil. Entonces vamos a ponerlo en difícil. Y si está muy difícil, le bajo. Controles, trin. Omitir viaje no, tutoriales sí es mejor tener. Choques sobre. Uy, me gusta la policía. Ay, por cualquier vaina. No, que lo muestre. Por lo menos al principio, ¿no? Listo. Iniciamos. Espero que lo estén oyendo. ¿Me comentan, porfa? Si lo están oyendo, porque yo lo escucho venir esa música muy de mafia, ¿no? Muy de... A ver, aquí. Este es un juego con mundo abierto, pero con narrativa. Se escucha bien, listo. Ya lo vas a ver. Quienes hayan visto la película El Padrino, inmediatamente van a sentir ahí como un ligue, una vaina chévere. Vamos a ver. Comenzar historia. Sí. Listo. 2K presenta un juego de Vanguard 13. Muy peliculero. Basado en una historia original de Illusion Software. Recuerdo las películas antiguas que además empezaron así. Basado en... Oh, este escenario, miren esto. Se nos avecina una belleza de juego, ¿eh? Visualmente, vean. Título de alto presupuesto y todo que se nota, ¿no? La música. Como les decía yo, curiosamente jugué el 2, yo creo que después lo traeré acá el 2 y hasta el 3 después. El 2 me encantó, curiosamente, pero pues no tiene que ver uno con el otro y con el otro. Ese tal 2K es pariente de Karam. De la época es como los 50 o los 30, no, los 30. Época de prohibición del alcohol. ¡Mafia! ¡Vean eso! Hagamos el aplausito, caramba. Andrew Buongiorno como Tony. Bueno, como ya saben mis amigos, si llegamos a 10 personas, en el chat me avisan y regalamos un juego. Los que tienen pendiente su juego, vayan, miren la tienda que hay nuevos juegos. Don Pipeta como Sam. Don Pipeta, no Pipeta. Oh, miren estos gráficos, ¿ah? Glenn Taranto como Don Salieri. Mafia italiana, ¿no? Siciliana. Steven Oliver como Frank.
Ay, me encanta este inicio. ¡Qué maravilla! Siéntate bien. Oye, me había como acomodado. Bella Popa, ¿cómo está? Uy. Wow, Robert, ¿cómo Ralph? Oh. Uy, me encanta lo que estoy viendo. Paul Tessone come Vincenzo. Y Robert Catini como Luigi. Bonito. Bueno, yo no sé si ese sea el último. Yo me puse a decir que era el último. Saul Stein como Don Morello. Damian Clark como el detective Norman. Y déjame que hacerle los nombres de los actores. Oh, vean esto. Vean lo que nos viene, ¿eh? Gráficamente creo que no hay ninguna pega, no hay reclamo al juego. Autos antiguos parecen futuristas. Este juego, la verdad, y ustedes saben que a mí me gusta el juego, pero yo creo que hacen quedar un poquito en evidencia a Cyberpunk, porque uno dice, estos juegos son muy completos. Tommy. Thomas Angelo. Detective Norman. Vea, en español. Doc, buenas noches, esta vez no me puedo quedar. Ah, no te apanes, mi querido CP Gamer. Igual Ninguna el gente jueves, respetable entraría no aquí, mañana, a sino no el ser un jueves, inspector. volveré. O be ¿Qué le back. sirvo? Con Solo café. The Medium. Gracias. Se llamamos con Xbox One Series. Porque The ¿Quiere un Medium trago? permite el 4K rescalado. Gracias. Usted verá. Así que... ¿Qué tal, Me gustan Me esos dijo autos. por Está teléfono bonito. que quería proponerme algo. Así es. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. Oh, ¿Lleva mucho en la ciudad? 3 años. Me curtí en Empire Bay. me gusta le han mucho dado lo de cuando Moreno, yo veo ¿no? juegos de este Y de nivel con Barcas. doblaje porque la verdad yo creo que el Grand Theft Pone en el Auto periódico. necesita ¿Por qué urgente un lo doblaje en dice? su próxima entrega. Qué mal. Sí, yo sé que respeta mucho dialectos, pero Apuesto hay veces que cuando está uno en sigue un punto títulos muerto. se pierde cosas. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Qué quiere a cambio? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. No confío, él no levantó Hay el gente meñique a la al que tomar quiero café. Yo La también levanté el familia. meñique. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? Y algunos Esposa e críos. hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno. En mi mundo. Es al contrario. Gráficamente creo que no hay pega, ¿no? No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su ¿Qué tal, familia. No hasta saber Tienes qué me como ofrece, que- así que me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. A ver. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Mírate. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Oigan la música Me de da fondo, la ¿no? sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sí. Sabe La que si ambientación sale por esa soberbia. puerta sin mí, Y eso que no apenas durará empieza, ni ¿no? 5 segundos. Ah, a ver qué tal que después de eso no parece un quilombo. Pero quédese, cuénteme su historia. Un quilombo y tal vez viva lo suficiente ¿Es acá como para qué, como acompañar a los su hija al bares? altar en su boda. o restaurante. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Ay, me antojo de café. Dios, no sé cómo acabé en esta ¿Qué es un quilombo? mierda. Yo Nadie ve la cosa curva hasta que que yo ya es sabía, pero me demasiado olvidó. tarde. Son los nervios. Pero usted no Un nació quilombo con es un pan aquí debajo del brazo, como un ¿verdad? problemón. Ah. Uy, qué quilombo. Oh. En el No, yo no 30 me acordaba. era taxista. Una oferta que no podrá rechazar. 1930. Ah, sí, era 1930.
Qué escenario tan bonito. ¿Sabes qué es lo que pasa, Solía Daniel? trabajar de noche porque la Buenos paga era Aires es una mejor. Fue ciudad en uno de esos turnos. que tiene todavía Cuando estructuras conocí a muy Polly clásicas. Y a Sam. Entonces tiene como una cierta ambientación similar. Claro, no hay coches así ya, pero los edificios grandes, todo. Es muy de una ciudad europea, una ciudad americana de los 30, los 70. Bellísimo. Uy. Y comenzó la acción. Uy, ay, ay, ay. ¡Hijos de puta! ¡Cuidado! Cuidado. ¡Vamos, Polly! Allí hay un taxi. Todo irá bien. ¡Muévete! ¡Vamos! Ya como iniciamos ya con acción plena. ¿A dónde? Había un momento en que Argentina aceptó italiano en barcos. De hecho, uy, aceleremos. Estoy apuntando. En, Si nos trincan en estamos Argentina hay muertos, mucha pero tú ascendente no te italiano libras. o descendiente italiano. Quiero líos. Pues ya es que lo tarde. digo. Acelera. De la comida es parecida. La pasta, la pizza. Perderlos de vista. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por Ya ahora que- uno. Pero habrá más. Y, Voy a probar una cosa. uy. Oh, ¿Quiénes eran esos? Aquí preguntas las mínimas. LT para ir más Tenemos que despacio. cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. ¿Cuál es el puente? A ver. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. Uh, En cuanto lleguemos despierto al médico. No sé, creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Me gusta mucho el Oye, ¿qué apartado haces con la visual. oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. a ver. Ah, miren que aquí las señalizaciones ayudan. Oiga, miren ese piso tan bien hecho, ¿no? Vale. El grito ya es vamos por el famoso. río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos Muy el famoso. puente? Estoy harto de tanta pregunta. Ay. Aquí tengo el acelerador hasta el fondo, pero eso sí, pues son carritos antiguos. No es así como que uno diga, oh, ¿cómo corre? Vienen más. Uy, ¡Mierda! uy. Se acelera con el A. Y caramba, me están disparando. Los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. Quítatelos de encima. Y me gusta el charco, como la sensación de... ¡Mira! ¡Ah! ¡Es que ya! ¡Quita, quita, quita! Quita por acá. ¡Ay! Despista ya esos capullos. ¡Ay, no! Mucha torta. Yo pensé que... no. Ah. ¿Qué pasó acá? ¡Ay, me mataron! O sea, antes mientras había un tiroteo, un grito famoso decir, ah, mira que esto de, hay un grito, como el, ah, que es, ah, un grito, y ese grito está desde hace Me da igual cómo lo hagas. como 50 años. No sé si te refieres a eso un poco. Bueno, vamos. Voy en contravía. Pero ¿por qué no? Acelere. No sé si esa barra roja. ¡Deshazte esos gorilas! No, este carro no frena. Eso. Vámonos por acá. Esto es lo que quería hacer. ¡Ah, qué genial! Los he perdido. ¡A todos no! Os tienen un poco de tirria, ¿eh? Así son los negocios. Uy. Algunos se tuercen. Eres un bocas, Polly. Cuanto Sí. más sepa, menos opciones tiene de seguir vivo. Señores, yo no he oído nada.
Ay. Es un poquito difícil de controlar, ¿eh? Pero no me voy a dejar capturar. Carajo, no se va a caer. Ya. Miren que me... ¡Capitán! ¿Cómo vas, mi querido capitán? Y por ahí la orilla. ¡Oh! Y pensé que no iba a pasar. Acá esto. Ya se habrá corrido la voz. Esta gente se multiplica. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Mejor volvamos ya al barrio. Ay, listo. ¡Dani! Bienvenido, mi querido Dani. Llegas justo a tiempo. Acabamos de empezar. ¡Eva! Por acá. Ah. Qué difícil acelerar. ¡Acelera! ¿Qué coño estamos haciendo? ¿Qué coño? Tú ¿Qué coño? cállate y reza. Wisi Wins. Nunca Pensé lo que había no. hecho. Ni yo. Bien. Oh. Ahora, Little Italy. Aún te queda noche. Uf. Bueno, No me mis. esperaba esto. Lord Nos habrá Chewy, muy delatado. buenas noches, Será reuniendo mejor los que años de la cierres la previsión. boca, Fer. Así Ya es, lo mi amigo, hablaremos voy en disfrutando privado. este juegazo, por lo menos lo que llevamos hasta el momento. Llevamos poquito, pero está muy sabroso. Empezó el juego con todo el frenetismo del caso. Después de un diálogo inicial. Dani, no se me ha olvidado lo que te ofrecí. Ey. Ay, pero es que este carro no da curvita así como tan cómodo, tan intuitivo. Bueno, son carros antiguos, ¿no? Estamos cerca. Ya. Uf, Aparca delante del bar. la prohibición de la ¿El cerveza. bar de Salieri? Sí, eso es. Bueno, en los 30 hubo precisamente una ley Espera aquí. ¿Y eso? anti-alcohol. Uy, ¿Quieres un regalito del don o no? oh. Salud, salud. Voy a decir que hago ahorita más agua porque me la acabé la emoción. Joder. Esa prohibición no fue solamente en Estados Unidos, fue en buena parte del mundo. En Colombia la hubo. Y se tomaba entonces licor de manera muy oculta, muy, muy oculta. De hecho, en Colombia hay una anécdota muy bonita. Y es que la gente todavía hablamos mucho de que vamos a tomar las 11. Y las 11 se toman como a las 5 de la tarde, carajo. Esto. Y me va a disparar. Ah, no. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Uy, Estamos en paz. a mí me gusta este juego y mi Será admiración por tu trabajo honrada de compartir. Gracias, mi querido Dani. No sé que nos haya Salieri llegado quiere con que la sepas que sí. está agradecido. Si necesitas alguna cosa, Sí, yo dije, me va a disparar. un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Vale, vale. Entonces les cuento, acá no Una se cosa podía. más. Y la gente Este a las asunto queda 5, entre lo que es como la hora del té en Inglaterra, Si te preguntan por se el reunían a dinero, tomar lo aguardiente, ganaste al pero no póker. podían decirlo. Entonces decían, vamos a tomar las Y los 11 arañazos del coche. o las 11. Y las 11, Por si ustedes no miran la palabra aguardiente, Atropellar tiene a 11 una letras. ancianita, ¿vale? Vale. Ha llegado a Colombia, pero en Estados Unidos, en Illinois, fue fuerte por Capone, sí Nos señor. vemos, chaval. Y al Capone a la larga lo lograron capturar por evasión de impuestos. Que eso fue- hay una película maravillosa que se llama Los Intocables. Esta ambientación a mí me encanta por eso. Sí. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Uy, Pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero suponía tal? codearse con doctor criminales. Cara, me pone en contexto. ¿Vito Mejor tiene pobre continuidad en vivo esta mafia? que muerto No. y con dinero. Este es el primer mafia, Así Dani. que
De momento. Este es el primero. Quedarme fuera. O sea, este es el origen. Toque este Vito. Y como ven, esto va muy en orden. Capítulo completado, una oferta que no podrá rechazar. Bueno, mis amigos, primero que todo aquí vamos a celebrarle a Dani. ¡Fuertemente! ¡Hey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mi querido Dani Mitre. Un muy feliz cumpleaños te deseamos a ti. Y con un juego te vamos a regalar hoy. Y ya se me acabó la rima, mi amigo. Y seguimos. Perdón. Hoy de rima estoy en la olla. Primero, cronológicamente hablando. Mi querido Dani, ¡feliz cumpleaños! Y bueno, si alguno de ustedes, o de una vez le dijiste yo acá, recuerda Dani, miren la tienda, que es gratis. Escoge el juego que quieras y me dices después por susurro o WhatsApp cuál es el juego que quieres. Recuerden que si llegamos a 10 personas, regalo otro juego también. Y aquí nos fuimos. Y por ahí me pareció ver a Doom Pumpkin. Bienvenido, Doom Pumpkin. Qué juegazo, ¿no? Hombre en fuga. Tras esa noche con los hombres de Salieri, me di prisa en volver al trabajo. Oh, Ya no era lo la mismo. ambientación de este título Volver a es taxista magistral, tienes mucho ¿no? tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. Las 11 se toman a las 11. Y mira cómo es la mía. Aquí las 11 se toman como a las 3 o a 5 de la tarde. Muy bien el ¿Está horario de inglés. servicio o descansando? De servicio, señora. Siempre de servicio. A ver. ¿Y a dónde quiere que la lleve la señora? ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael, directos. ¿Dónde queda la iglesia de San Michael? Ah, ya. Vaya con cuidado, Es lo que siempre hago. pues será el único. Actividad el limitador de velocidad. Ah, miren, con esto no podemos correr. Apaga pero se eso, me está poniendo la cabeza como un bombo. A ver. Oiga, como antipático. Este es uno de los mejores guiones que he jugado. Mejor busco Es otro precioso, tiempo. ¿no? Lo que yo jugué el 2, querido Richie, el 1 casi no lo recuerdo, para serte sincero. Y el 2 me gustó. El 3 me pareció bonito, pero me parece que por apostarle mayor libertad descuidaron un poquito el guión. Si bien tiene unos momentos muy chéveres. El único que no he jugado, pues, que no he jugado es este, curiosamente. Ahora, el 2 ya no lo recuerdo, entonces me gustaría volverlo a comprar.
no estoy. ¿Y qué entiende Igual por me eso? parece ¿Mirar espectacular, cuadros? Richie, la Si voy allí es colección, porque todo. tengo una Muy reunión de chévere. negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que Y no lo encuentre un tengo, trabajo de verdad, así lo que me entenderá. antojé. Hasta entonces, conduzca y no moleste. Sí, Sí, sí. pero qué como gente quiera. esta. En donde sí me empiezo yo a sentir tan viejo, es que esta música yo la llegué a escuchar. Oh, qué soberbio, ¿no? Vean eso. Es bien chévere. Parece que los agentes quieren hablar con usted. Uy. Ay, ¿cómo así? Agentes de Central Island, sospechoso desaparecido. Uy, me salvé. Ay, no. No, no, no. Como lo tengo en difícil, entre otras cosas, no puedo ir tan rápido. Creo que se me pasó la mano en ponerlo muy difícil. Yo estoy como tú, mi querido Richard, lo estoy poniendo en modalidad difícil. A la galería de arte. Rápido. Bueno, ya. Claro, dicho y hecho. Vamos a irnos entonces más despacio, pero tampoco tan lento. ¿Dando un paseo? ¿Y a usted qué le importa? Nada, solo era un Eso. comentario. Le pago para conducir. ¿Dónde Limítese a estarán los eso. policías? Ah, Mírelos ahí fuera. El problema de la recesión es que ha creado un atajo de vagos. Ya tienen excusa. No hay mucho trabajo, amigo. ya vi los Por policías, son los supuesto que van no de hay. azul. No hay más que buscarlo. En su momento este juego fue muy revolucionario en 2002, fue impresionante el guion y todo. Uy, no lo Esta dudo. depresión se veía venir. Yo logré vender antes del colapso, así que no, ocioso no estoy. ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces, conduzca y no Uy. moleste. Sí, sí, como quiera. Listo. Oiga, pero la policía no la habíamos perdido. La gran depresión del 29, exacto. No sé si en el mundo, no sé, de pronto una depresión fuerte la de ahorita por la pandemia, económicamente hablando. Ay, ay. Oiga, de freno estamos largos. Mira la representación de los charcos, qué belleza. Uy, ya. Uy, ahí hay un policía. No vamos tan rápido que si no nos... Tiempo restante 15, carajo. Si no lo hago rápido, vamos bien. Aparque enfrente de la galería. ¿Y qué pasó? Oh. ¡Pedes! ¡Bienvenido! Oh. Muy buenas noches, mi amigo. ¿Les cuento algo? Oh, Margot. No tiene tecnología moderna. Ay, no puede. Son carros de los años 30, Jorge, no tiene. ¿Qué era la depresión? Fue un momento económico muy complejo en el mundo. Una caída en la bolsa de valores espeluznante y les cuento que el juego se bloqueó. ¿Será que le estoy pidiendo mucho apartado gráfico? Vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Ay, no puede ser. A ver. ¿Qué puedo hacer? Cerramos la sesión. Bienvenido. Cerramos a ver qué pasa. Uy. Tocó cerrarlo, la maldita sea. A ver. Uy. Vale, explotó. Bueno, me tocó reiniciarlo. Espero a ver si me reconoció el avance. Qué raro. Sí, creo que el juego pide máquina, eso sí. ¿Cómo vas, mi querido Falcon? Pero bueno, ya reiniciamos. Un momento, por favor. La pandemia ha sido fuerte, pero por la falta de consumo. Creo que fue
los bancos hace poco en Estados Unidos porque el coletazo fue mundial, no recuerdo bien el año. Sí, por ser, pero tú ya habías venido, Félix. Muchísimas gracias. A ver, entremos. Welcome. Qué bueno, mi querido Falcon. Aquí el juego hizo un bloqueo. Bloqueo. Pues la verdad, yo sí veo que está pidiendo harta máquina. La depresión económica al final de la década de los 20 afectó al café en Colombia. Interesante eso. Y como siempre los 2K me pone un poquito de lío. Momentico. Cerramos esto. Entendido. Bueno, yo no quiero iniciar sesión. ¿Será que me va a tocar iniciar sesión? Sí que de pronto por el cargador de iTunes, no sé. No creo. Vamos a ver. No, porque una cosa es Rockstar y una cosa es 2K. Juguémoslo. Vamos a ver qué pasa. Igual, de los juegos que he puesto en el PC, creo que este es el que más se luce visualmente. La crisis del 2008, esa estuvo fuerte. Sí, Colombia entró en receso por lo que la Bolsa Mayor de Colombia en el Estado americano era representada en el café. Sí, la crisis del 2008, lo que pasa es que crisis económicas han habido unas muy fuertes, pero creo que como la del 29, en Estados Unidos, no sé si haya habido una similar. Es que creo que ni esta de la pandemia. Sí, por eso no hubo oferta. Bueno, vamos a ver si ahora sí, continuamos. Yo creo que es hasta cierto punto normal que un juego se bloquee. Hasta cierto punto. Y si no, podríamos mirar en opción si hay que bajarle algo del apartado visual, pero acepto. Sí, el juego es mío. ¿Por qué me dice? ¿Qué dice? De obtener recompensa y ofertas vinculando tu cuenta. Aún no tienes una. Elige una cuenta que. Pero después, no, déjame jugar. Vamos a continuar. Me encanta el apartado visual. Yo creo que puede ser eso. En el 29, sí, señor, y por eso afectó la oferta y demanda del café en Colombia. Vea, pues. Muy interesante el dato que nos dices, mi querido. Miren que los tiempos de carga son inexistentes. A la galería de arte, rápido. Vamos a la galería de arte una vez más. Una vez más. ¿Dando un paseo? ¿Y a usted qué le importa? Nada, Ahí solo está, era contestó. un comentario. Le pago para conducir. Limítese a eso. De pronto cuando hay una transición, Mírelos es lo ahí que más fuera. he visto El problema de en la los recesión PC. es que ha creado un atajo Cuando hay de vagos. transición a No video, tienen hay excusa. veces ponen No hay lío. mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. Pero ya está bien, Ya sí, veo. hay que mirar el lado Desde los positivo. ocupados. Y La mira, una gente como ventaja de usted no abunda. transmitir Esta en depresión se veía venir. con doble Yo logré PC vender antes del colapso, así que es no, que odioso no estoy. sí está ¿Y qué tratando de entiende laguearse por un eso? poquito. ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. ¿Ustedes Nada que cómo ver lo con están que viendo? hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces conduzca. Al y no estar con moleste. Sí, como quiera. dos PC, pues bueno, si se me bloquea uno, el otro sigue marchando. Pero yo lo veo como que trata de frenarse. Vamos a ver si después de un tiempo se compone. Pudo haber sido alguien que haya entrado a internet, la vida. Policía. Ay. Parece que los agentes quieren hablar con Límite de velocidad. ¡Salte el coche! Vale, arrestadlo. No, la embarré. Ay, Dios mío. Cargar el último punto de control. Está bueno que cada que manejas ves el ambiente. Sí, es que de verdad un juego de estos usted. A la galería de arte. Rápido. vamos a manejar con más precaución. Soy hecho. Hoy, ¿Dando un paseo? ¿Y a usted qué le importa? listo. Nada, solo era Fíjense que el juego un es más comentario.
Le Hay pago un para título, conducir. Limítese digamos a que eso. estos títulos, claro, uno ve esto y pues piensa inmediatamente Mírelos en ahí los fuera. mundos abiertos de El Grand Theft problema Auto. de la recesión es que ha creado a un atajo Qué tan de bonito, vagos. estos Ya autos son viene la excusa. magia. No hay mucho trabajo, Increíble amigo. regresar en el Por tiempo. supuesto que lo hay. Virtud de No hay los más que videojuegos, buscarlo. ¿no? Ya veo. Es Las de los películas lo pueden ocupados. hacer, pero les La resulta gente mucho como más usted costoso. no abunda. Esta depresión se Sí, veía venir. y ver Tuvo que tantos vender coches antes del así colapso, así que sería no, ocioso prácticamente no estoy. imposible, ¿Y ¿no? qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy Pues allí al es porque pendiente que tengo no una parezca la reunión de policía. negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces conduzca y no moleste. Sí, sí, como Listo, quiera. vamos. Ey. Listo. Tal vez el taxista lo trata de mal que se hace mafioso. Todo pareciera indicar que no estamos viviendo la buena vida. Muy bien. Oiga, y este no le puede poner musiquita. Y la policía está allá adelante, pila. No vamos a correr. No podemos pasar de 40 kilómetros, ya vi. O si no se arma el quilombo, como dice Daniel. ¿Sí lo dije bien? Que se sagota azul. Uno es el policía. No nos pongamos a guerrear al policía. 20 segundos. Y casi me le estrelló el policía. ¡Ay, policía, avance! ¡Ay, ese policía me hizo perder! Ya está bien, me voy andando. Los taxis en esta ciudad. Vaya clientela me ha tocado hoy. A ver el siguiente. Ay, vamos. Yo creo que no puedo ir a más de 40. Una época distinta, ¿no? Fíjate que había humo, pero el smog en ese momento no se analizaba como un problema. Ah, ese policía me sigue persiguiendo. Así como se trabaja. Allá hay un cliente, me parece. Ya tan bonitos los carros antiguos. Me parece que acá hay un cliente. No. ¿Dónde más hay un cliente? Allá hay uno al fondo, vea. A ver. Espere. Ah, ya la vi. A ver, señora, ¿pero qué? Listo. Me encantan los nuevos gráficos de ese juego, la estética es genial. Yo tengo una moto Royal Enfield que comparte esa estética, que genial. ¡Uy! Principal, al ayuntamiento. Enseguida. Un momento. Ay. Estaba como atravesado. Estoy atravesado. ¿Será que voy por otro lado? Sí. Voy por otro lado, no tengo que hacer la ruta predeterminada. Uy, ya. Ay, ya va a llegar. ¿Puede dejarme enfrente del ayuntamiento? Sí, señora, con mucho gusto. Con mucho gusto. Ahí. Muchas gracias. A su servicio. Que pase un buen día. Bueno, por lo menos una que me trató bien. Y vamos. Vámonos como por acá, a ver.
No veo dónde más haga servicio de taxi. Allá arriba hay uno, vea, hay un cliente. Oiga, ¿ahora que yo puedo poner radio? Oiga la radio. Drexel. Casi me estrello. Ay, pero el cliente está allá al fondo. Va a hacer algo no muy legal. Eso es. Ahí sí, a los taxistas urbanos. No es vainazo, yo tengo familia de taxistas por si acaso. ¿Listo? Esto que es un criminal. Pero estamos aquí, guerra del centavo. Madre mía, esto es hecho una mierda. Llevo Está trabajando borracho. desde las 5. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. ¿A dónde vamos? A la 21 de Little Italy. Ah, Vale. Yo no le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que me salte el límite de velocidad. ¿Trato hecho? Por mí estupendo. listo. ¿Has hecho buena caja hoy? Decente. Pero nunca es suficiente. Listo. Aceleramos ahora sí. Gastarse el dinero en taxis con el mercado está Si ven que era caro una y época todo con en la mucha ruina. prohibición, El único motivo bebida, por el que estoy manejar aquí muy sentado despacio. es que voy borracho perdido. La poli ya tiene su cupo de Listo. borrachuzos. Ahora les interesan los que trapichean. Sí, pero les he visto arrestar a gente, Ojo. por menos. ahí hay un policía. Si creen que pueden sacarte algo de provecho, se inventarán lo que sea. Es una ciudad corrupta de cojones. Ya te Oiga, muy digo. genial. Listo, además que ese policía es que está muy cerca. Y van re despacio, yo voy a apenas al límite. vean. This is the Behringer's Music Hour on WBDS. Does Y he pay carajo, more qué attention sensación. to women on the street than to you? Que no le sí, pero When was the last time él he puede paid que no you le a diga, pero el compliment? policía está ahí a la Make sure vuelta. that Me he ve only y me has poncha. eyes for one woman with a visit to Behringer's Cosmetics Department. Hay que estar manejando. Hay que ir con la norma, muy juicioso. Es que esos carros más de 50 en un ataúd con ruedas, sí. Y carajo, esta señora cómo se organizó de mal. De hecho, había mucha accidentabilidad, no queda. Y esos Ya carros casi además eran estamos. duros. Ahí, aparca en la esquina. Listo. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Vale, Gracias. Puede que lo haga. muy bien. Quién sabe por qué salga bloqueado en el momento, pero vea, ya continúa. Unos momentos hay veces de lagueo antes. El juego consume esa música, escuchaba el papá de Homero. Ay, concha. ¿Pero qué? Uy, ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? ¿quién es ese? ¿Sí? Uy, ¿Ah? El señor Morello Uy. está descontento. Has hecho migas con los secuaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. ¿Has visto eso? Da mucho juego. ¡A por él! a carajo. A correr se ha dicho. Vamos. Salte, salte, salte. Ay. Está genial. Corre. Y me pegaron. Salte. Ay, es que lo tengo muy difícil. Ay, me mataron. Oh. Pues escucha, vamos a ver. Carajo. ¿Será que lo puse a nivel muy difícil? No, pero sigámosle, qué carajo. El sandbox es muy traicionero con los niveles de dificultad. Piense que Ubisoft en el nivel de dificultad en los juegos es un complique. Uno no sabe cuándo es muy fácil y muy difícil. Toca ir con Spin, sí, pero mira que lo oprimí, no.
sea, tenía que mantenerlo. Ah, se ve otra vez. Bueno, me gusta que el tiempo de carga no es muy excesivo. Bueno, a correr se dijo. Ave María. Siempre pide máquina el juego, ¿ah? Ahí está sonando. ¿Será que bloqueó otra vez? Qué raro. Bueno, ahí sí no sé. Porque el título la vez pasada lo probé apenas y corrió. Pero no sé si es que está pidiendo mucha máquina. Ah, no, casi apago la que no es. Vamos a ver si es eso. ¿Qué tipo de disco le tiene al PC? Uy. Es que lo que se me hace raro, sólido. Sí, yo le tengo disco de estado sólido y disco de estado... Pero este juego lo tengo en un disco normal. Bueno, pero no está consumiendo mucha memoria. No, momentos de bloqueo mínimo. Creo yo. ¿Qué tal la banda sonora, eh? Pues nos ha puesto algunos inconvenientes el juego, pero nada que no se pueda. No sé si fue mi culpa para peor, pero se me bloqueó cuando no debía. Pero vamos a ver, lo que pasa es que sí creo que está como. Lo tengo muy exigido. Creo que es eso. Vamos a ver. La música está demasiado genial. Sí, es que el juego... Dami, ¿qué tal los NPC tienen vida como en Red Dead Redemption? A mí ese juego me estaba haciendo ojitos desde hace rato. Pues la verdad es precioso. Estoy muy emocionado con el juego, independiente que moleste. Porque siento que exige PC y me dejas pensando, de pronto hasta lo desinstalo y lo pongo en el disco duro que... Yo tengo un disco duro pues más exigente y pues disco duro de estado sólido pues y de pronto eso me permita, sino que no pensé que me hubiera tanta máquina. Sí. Y si pide máquina. Continuemos. Es que nomás la puesta de escena es... Sí, el juego pesa. Pero digamos que yo en ese disco tengo, ¿qué? Cyberpunk, tengo, ahora sí. Corre. Salta y no pares. No pare, no, sigue, no pare, no. Ah. Corra, maestro. ¿Y será que me resolvé? No. Y siguen. Rápido, sin agüero. Ay, embarré. Oiga, pero es que siguen. Sigue. Me salvé. Mira eso. Uy. ¿Qué tal, chicos?
Dino, Lou, ¿venís a ver al Don? No, solo Gamer Gazette. queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira. Amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lou. Uy, ya Gracias. entendemos. No ha sido ¡Ay, nada. recatarse! Venga, ven a saludar al Gracias, Don. Daniel. ¿Don Salieri? Sí. En el siguiente Seguro que bloqueo esto lo voy mi gato. Porque es que si el juego pide máquina. Uy, saludamos al capo. Capítulo completado, hombre en fuga. Si en el juego va desarrollándose, es bien interesante y la jugabilidad está chévere. Fiesta Molotov. Si me tiene sufriendo un poco que se me bloquee, pues que el juego es precioso, vean eso. Y creo que es que yo le estoy pidiendo también le estoy pidiendo mucho al PC. Tiene un buen futuro, sí. ¿Cómo te llamas, hijo? Tomás. ¿Cómo te llamas? Tomás Angelo, señor. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, Sí, miren, es que ese apartado me han visual es dejado el taxi total. destrozado. Los matones de Morello le perseguían porque Tommy... Oh, ¿Ese taxi es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable. para una por ello. película así, total. Así La que música, voy a ¿no? compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tommy Angelo. El número de cigarros. Los gorilas de Morelos se Por reúnen eso en creo su que está bar. pidiendo mucha Oli máquina. sabe dónde. Claro. Que realmente parece un juego de nueva generación. Acompañarás a Tommy. Hay un aparcamiento junto al bar donde deja sus coches. Lástima que Richie Convertidos ya en chatarra. no sé, Richie tal vez no Enviad esté un ya, mensaje. Si se porque meten él con la jugó el gente honrada original de mi y nos vecindario, contara habrá cómo es la consecuencias. diferencia visualmente del Gracias, original Salieri. con este. Estará orgulloso. No sé si tú lo jugaste, Dani, también el original. Yo jugué la parte 2 y el 3, pero este no. Y Tommy, Obviamente sí, se ve mucho mejor. Cuando el 2 y el vuelvas, 3. hablaremos de Bueno, tu el 3 sí era más o menos hacia este nivel, ¿no? Pero el 2 no, el 2 era un juego de Play 2. Nadie sabe que estás aquí, así que ten cuidado, ¿eh? Claro. Listo, miran los alrededores del bar. No, puedes seguir matando el Venga, tiempo. chismoseamos. ¿Quién es el nuevo? Siéntate bien. Lo estamos Y esquira. Uy, sí. ¿Va a ser el chofer del Qué oportuno. Qué oportuno. Recuerden, amigos, que si llegamos a 10 personas me avisan. Si el jefe dice que no estás listo para recolectas, ¿qué puedes hacer? No sé qué problema tiene conmigo, Poli. Son como un libro que permiten detallar cada contexto. Absolutamente de acuerdo. Preguntes, Carlo. Absolutamente de acuerdo, Buena Dani. respuesta. Veamos esta nota. Don Salieri, le escribo para expresarle mi agradecimiento por confirmar su asistencia a la boda de mi hija. Por favor, si necesita que hagamos algunos preparativos adicionales, dígamelo. Va a ser un día maravilloso y su presencia lo hará aún más especial y memorable, al mostrarle al mundo que la boda cuenta con su bendición. Su fiel amigo, Giovanni Romano. ¿Hay algo interesante? Así, esa parte ya lo leímos. ¿Te gusta lo que ves? No, yo... Te estoy vigilando, ¿sabes? Ya veo. Y me sentenció. Chicos, mi límite, pero espero lo vean. Un abrazo grande, mi querido Lord Chevy. Te llevaré con Vinny primero. Jason. No se calla una, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. ¿A qué se dedica? Vamos a Yo verle voy a ver cuando si necesitamos mañana grabito. De pronto mañana
transmito, lo que pasa es que yo los miércoles no transmito, pero de pronto transmito un poco más temprano. Uy, somos 18. Uy, no sabía. Entonces, mis amigos, regalamos juego. Regalamos juego. Y si somos 18 lo voy a poner fácil, 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 fácil. Un número del 1 al 30 y el que lo adivine se lleva un juego de la tienda el que quiera. Me lo van diciendo por susurro. Todos los que se han ganado juego no olviden decirme por susurro, ¿no? Comenzamos ya. Iván. Y la cogió. Iván. Lo agarraste de una, Iván. ¡Eso! Muy bien, Iván, felicitaciones. El número es el 18. Claro, fue muy rápido. Iván no dejó hacer ni emoción aquí, caramba. Muy bien, Iván. Ya sabes, enviarme un susurro, mira la tienda y el juego que quieras será tuyo. Bueno, en un rato rifamos otro juego si quieren, mis amigos. Vincenzo. Chao, Polly. Oh, lista para la acción. Ya sé cuándo le regalo otro juego si pasa algo en la transmisión. Este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ya sé lo que queréis. Cómo se ve bien este juego, Dios mío, es que uno queda así como hombre, clásico nunca falla. Oh. Y si el bate no es suficiente, aquí tengo algunos cócteles. Oh. Ay, ay, ay. Ojito con ellos. Nada de quemarse, ¿eh? Me alegro de verte. Toma los cócteles. Avísame si Polly te lo hace pasar mal. Lo meteré en cintura. Siga, Paul. Espérame. Rolfie está en el taller. Es un poco especialito, pero se le dan bien los coches. No sé. Sí, yo creo que este juego, cuando ya lo ponga, digamos, para estarlo jugando en forma, creo que lo voy a poner en un disco duro, en el disco duro que tengo de estado sólido, que es para juegos más exigentes. Y ahí sí creo que corre sin luz. Uy. Algo pasa. Oye, genio. Uy. A ver si estamos más atentos. Oh, joder, Polly, no me des esos sustos. Perdona, Ralphie, solo quería darte por saco. Sigues cojeando. Somos dos tullidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. Uy. ¿Te enteras, Ralph? Miren la época, ¿no? Claro, Polly. Sí. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Polly? No es un bolido, pero os valdrá. Muy bien. Sí, está bueno. Tú conduces. A ver si podemos ir más rápido. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Ralph. Este juego es como GTA San Andreas, pero con mafiosos. Niño. Un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿iba el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Será que en este... Uy, si podemos ir más rápido? Normalmente ¿Así nos persiga la poli? Pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a olisquear en nuestro Claro que en estos carros ir rápido. Morello, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos.
No me gusta el Bueno, hasta el momento, contrario a mi estilo de manejo, he manejado muy bien. No es por dármelas, pero los que me han visto manejando. Hombre, no es Este juego es el remaster, sí señor. Con nosotros Este es el remake. Mira cómo se ve bien. Yo creo que es más un remaster, pero alto, profesional. Yo sé que la barrera entre remaster y remake, para mí es más un remake. Porque, de hecho, por ejemplo, Resident Evil, para mí no es un remake. Para mí Resident Evil 2 es un reboot. Para mí. De la cantidad de elementos nuevos que le ponen. Este es un remake, es un juego hecho, realmente rehecho de cero y queda, mira cómo lo saca. Ese es mi concepto, me ha faltado. Porque Capcom mismo va a decir, no, nosotros somos remake. Y por ejemplo, hay juegos como Medieval que me pareció más un remaster, más que un remake. Ahora, un juego que fue un reboot fue curiosamente el Devil May Cry, pero de Ninja Theory, que recibió elogios y críticas por partes iguales. Uy. Todavía recuerdo que yo acá traje Devil May Cry 5. Uy. Nos adentramos en territorio de Entonces, mañana muy posiblemente, mis amigos, aunque casi nunca transmito los miércoles, yo tengo un día que quedó pendiente de transmisión, que fue el de Play 5. Pues de pronto mañana temprano transmitimos Play 5. Vamos a ver. Si te metes en una calle que no debes, el jueves estaremos con The Medium. Ve concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Voy a estar tratando un jueves de continuar juegos que hemos dejado como colgados. Uy. Y el otro jueves ir con los juegos de Nintendo. Estamos con Paper Mario. A muchos se les olvida la diferencia entre reboot, remake y remaster. Y es que la verdad, mi amigo, las empresas también hacen por no decirlo mucho, les da como los cosa. Los secuaces de Morelos se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Menuda panda de vagos. Ahora, hay remaster. Han puesto a un gorila de guardia. Plenos. Siempre es algún don nadie bruto. Yo voy a tener un remaster, por ejemplo, que es el de Stranger Road. Otro que es Shadowman, es que se llama. Y son remaster, pero cumplen con lo que pretenden, no son más. Y es que te permiten jugar títulos de hace 20 años y jugarlo muy bien. Ahora no hagas ruido. Sabemos ser silenciosos, ¿no? Sí, así está bien. El jefe nos encargase más trabajos. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar. Zelda Wind Waker es remaster con algunas mejoras. Exacto. Nadie nos volará los sesos. Y precioso además ese Wind Waker. ¿Te refieres a la versión de Wii U? Yo mantendré ocupado a ese patán mientras tú llegas por detrás y te lo cargas. Se me da muy bien distraer. Es mi especialidad. ¿Por dónde? Ah, por acá, Ahí sí que se corta. Sí, yo lo jugué en Wii U. Yo disfruté mucho esa consola. Sé que va a sonar un poquito hereje, pero la disfruté incluso un poquito más que la misma Switch. Pues Switch acá la tengo y todo, y todavía tiene mucho futuro por delante, para mi buena fortuna. Pero la Wii U, y eso que la Wii U se me dañó. ¡Hey! ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Te estoy hablando en serio. ¿Qué mierda estás haciendo ahí? ¿Tú quién eres? Alguien que no entiende qué idiota Listo. te ha dicho que vigilaras. Dino, me lo ha pedido Dino. ¿Dino? Los hombres de Vamos Salieri con andan cuidado. buscando a Moreno por toda la ciudad. ¿Y Dino te pide que vigiles los coches? Eso. Una vez tuve ocasión de acercarme a... Listo. Destruye los autos. ¿Cuáles Vamos autos? a ver esos coches. Coge el bate y líate a palos. A ver. Bate. Ahí está. Oh, y... Puedo hacerlo por ti.
Ese coche te tenía bloqueado, ¿eh? ¡Oh, mierda! La Wii, a mí la Wii me parece muy buena. ¡Ay, carajo! ¿Te has metido con quien no debes? ¿Tantas Uy. ganas tienes de morir? ¿Eh? ¡Ay, pero qué! Ahora sí. ¡Ya lo tienes! ¡Ay, pero qué! Pégale. Eso, déle su matazo. ¡Madre! Risatón, seguro que vienen más. Usa un cóctel molotov y que arda. A ver. Listo. Qué bonito lo has dejado. Me encanta el olor a pintura quemada. Listo. Al igual que el resto del barrio. Hay que irse. Vamos al coche de Dino. ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes bien y tienes un buen coche, seguro que sé dónde lo guardas. Informan de vehículos De la ardiendo y ventana y disparos nos en lo North llevamos. Ay, pero se bloquea. Y también que está. Se bloquea. Se ha bloqueado. Ah, no. Ya. Los métodos clásicos nunca fallan. Se Ve bloqueó. directo a la puerta. Salgamos de aquí antes de que llegue la pasma. Ah, ¡No dejéis que se escapen! ¡Pisa de aquí, pero cabronazo! nos persigue la misma. Y. Arranque. Listo. ¡Mierda! ¡La pasma! Esto... ¿Qué hacemos? Quemar rueda y despistarlos lo antes posible. Buen plan. Ahora están que trinan, pero mejor no cabrearlos aún más. Minimapa para evitar los... ¡Ay, me estrellé por no ver! Guaramazo. Ojo. Uy. Listo. Ah. Qué pena que no lo leí. Seguid patrullando. Pero me en volé. orden. Volvamos a ver al jefe. Salieri Me no volé, tenía me volé, los me volé. polis en nómina. Algunos de a pie, pero Morelo tiene al jefe en Ahí el podemos ir bolsillo. a 60. Ahora ya podemos ir más ¿Qué te calmados. pareció? ¿Te gustó? Me gustó. Sí. ¿Qué? Acabar con ese tipo. Deliciosos, Robar tenía- el coche de Dino. GTA. ¿Te gustó? Sí. Digamos que una ventaja de jugar en nada consolas, como hay que la primera vez, reconocerlo, Tom. es que los bugs son un Eres poquito más insuperable. sutiles, ¿no? ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? En su mayoría. ¿A qué viene eso? Yo Oye, pongo un ejemplo. es Yo una pregunta jugué sin más. Me gusta hacer Assassin's Creed preguntas. Dudo mucho ¿cómo era que llamaba el de la Sam Revolución Turco se dediquéis Francesa? a destrozar coches en los Assassin's apartamentos. Creed Unity. Hay Y solo días un bug más a lo largo de ajetreados todo el que juego. otros. Y ya has visto Sí. más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los Entonces amigos de Dino y son- le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virlar algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra Y un de juego como cháchara esto, con fíjense la Vincenzo. ventaja del doblaje, Y ¿no? 10 años más Porque tarde, seguirlo aquí todo sigo. era un camello y ahí vamos escuchando. Ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío. A veces es así. Muy bien, ya Cuando voy. trincan a un primo, o si eres como Carlo, cuyo padre es un viejo amigo del Don. En esos casos, cuando estás empezando, se fían más de ti, pero somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? No tengo planes, así que... Claro que Venga, tienes vamos. planes. Era Ahora cárcel mismo el mientras plan que es quieres subir emborrachar un tanto auto. a Vinny que Luigi tenga que echarlo a escobazos. Me apunto a lo que sea. Así se habla. Estaciona el auto en el garaje. Oiga, una delicia el juego, ¿para qué? Listo, llegamos. Una vez le volé la cabeza a los policías, era chistoso porque el ¿Quién le carro ha de policía pasado el solo me seguía. coche? ¿Qué os Cuando digo? montaba el carro salía caminando. Vea pues. ¿Por qué? Era una carraca. Este es mejor. ¿Mejor dices con una ventana rota? El aire fresco no hace daño.
Este nos debe testar, ¿no? Oiga, pero quedamos lastimados y no me ha repuesto toda la energía. Bueno, les recuerdo que lo puse en nivel de dificultad alto y no sé si me está pesando eso. Pero bueno. ¿Aún está contigo? Algo así, sí. Jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Salieri. Bien, sentaos. ¿Visteis a Morello? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semanas sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morello y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morello es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. Es que GTA San Andreas sí tenía un carro fantasma y ese carro no puede regar. No me acordaba de eso. Me alegra A saber ratos eso. me provoca comprar ese Mi negocio juego. está creciendo. Me vendrías muy Uno bien que para gustó, ayudar. el que menos ha gustado, curiosamente me gustó Y bastante. encargarse de que las facturas se paguen. Que era el de ¿Qué Vini, dices? el de CJ. Sería un honor, señor. No me acuerdo cuál era. Ay, Bien. igual todos los Grand Theft Auto siempre han sido calificados muy bien. Ollie y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. No. Primero, nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. Ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y vagos. Vean, tan genial. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morello quiere Vean ese intoxicar a los código suyos, ético, ¿no? allá él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya... Los el GTA resto irá son por los ti. mejores de su saga. ¿Entiendes? Sí, señor Es Salieri. que no me acuerdo cuál era. Ay, el de un personaje. Solo te Es voy muy a pedir bueno, a mí una me gustó cosa mucho. más, Tommy. De hecho, me gustó mucho la historia de ese. Ollie y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Ujú. Todos los hombres que están aquí porque tienen lo único que me importa. Lealtad. Lo único que debería importarnos. La lealtad. ¿Sabes lo que es? Ese es. Sí, creo que era ese. Por lo menos. Lealtad. Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo Ven, lo alto. me las estoy dando de algo que era muy predecible, Una ¿no? confianza y... Don Salieri, no tendrá que preocuparse por mí. Tanta película de cine, tanto cine sí tiene su... Sí se ha servido. Bienvenido a la familia. Oh. Excelente. Tengo hambre. Gracias. Luigi, comamos. Bienvenido. Genial, ¿no? La manera como lo reciben en la familia. Valores ahí Nuestro bien barman interesantes. Luigi Mire no cómo es es la buen vida. cocinero. Pero su hija Aunque mucha Sara, gente cuestiona y critica maravilla. las películas de Rápido y Furioso, si se fijan, Rápido y Furioso maneja una estética similar que Primero la Familia. Capítulo completado, Fiesta Molotov, por polémico que suene. A la larga, ese tipo de juegos o de películas con valores hacia allá, pues siguen conquistando. Rutina diaria. Y seguimos en el 30. Los primeros Este días juego fue inspirado en El fueron Padrino. tranquilos. Movía cajas Se nota, y ¿no? entregaba Jason, sí. mensajes. Mientras los chicos bromeaban. Yo, y además de relataban ver las historias de la películas del madre Padrino, tengo un récord que no todo el mundo tiene. Y es que yo leí La Hoga de Mario Puzo. Con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Y realmente la película es muy bien hecha, me Pero parecía. ¿qué sabía yo? Uy, ¿Eres Tommy? Aún te Sí. queda gasolina en Tu el jefe te está depósito, esperando. vea por él. Gracias. Non dargli retta. Arrenditi. Combatterai un'altra volta. genial. Se agarraron y ya, amiguitos. Vámonos por acá. Ahora venimos con Salieri. Scarface. Scarface
es una película espectacular, una actuación de Al Pacino maravillosa. Muy buena película. Y el juego de Scarface es una maravilla. A mí me gustó mucho. Aquí me gustaría volverlo a jugar. Disculpe la tardanza. Me gustaría incluso que tuviera un remaster. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto, coser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado La el forma motel que nos habla es dejó la a misma que acá. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Se siente raro. Nuestros clientes deben entender Pero bueno, el valor estás de nuestros contento, eso es lo importante, mi y querido cuando os Dani. miren, verán a su ángel. A su ángel. Oye, la de música, guarda. la ambientación, las Que sea Morelo paredes, el que parta piernas. el colorido a ese nivel. Pero si Muy nos siciliano, ¿no? dejan, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Y además, ¿cómo va ascendiendo? ¿no? Vinny ha Aparentemente, dicho aunque que tiene algo creo para que al ti, final Tom. algo Primero se ve a haga mal, darle. porque fíjate cómo empezamos, ¿no? Fijo que ¿Cuál quiere es el juego contarte clásico que te alguna mueres por batallita sobre cómo transmitir se en mi cargó a un canal? tipo hace ¿Juego 20 clásico? años. Juego clásico que me gustaría mucho transmitir. Y qué buena pregunta, Jason. Espérate, te la pienso. Sí. Y lo mejor es que lo tengo, pero no ha funcionado tan bien. Y estoy esperando el remaster. Hay uno que sí me gustaría mucho transmitir, pero con todas las de la ley. Los Príncipes de Persia. Sí. Y lo tengo, pero no sé, no. ¿Quién es ese tal Cecilisno? Porque está bueno. Así no lo vi. Tienes razón, Polly. Ya sabéis cómo va esto. Lo mismo de siempre. Ese juego me gustaría mucho. Y juego clásico. Unos coches por aquí. Y había uno que tenía un estilo como el de Gears of War, pero era muy sabroso, un superhéroe. Y no gustó mucho. Y el mundo sigue girando. Curioso, de pronto de ROM también me gustaría traerlo. No los En tengo. cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado. Curiosamente, de pronto en Metal Gear Eso Solid no el cuenta. 3, el Apunta Snake al objetivo aquel. algo así. Pero pues no sé, igual, afortunadamente también los que estoy transmitiendo me encantan. LT para apuntar con la A mí mira. no, atontado. Buena postura, acojonas. Ahora, clic, clic, clic. Aprieta el gatillo. Bang. Le volaste la sesera. Vale. A ver cómo recargas. A ver. Se queda como quieto. Vamos a ver si ahí no. Oh, Dios, si no se bloquea. Luego demora un poquito en el proceso de carga, ¿sabes? Vale, abre la recámara y todo listo. De hecho, voy a mirar una cosa. Es que creo que el juego le estoy pidiendo mucha máquina. Esperemos. Ay, ahora sí como que se bloqueó. Solo un macho, pero en pecho, lomo plateado, barba de créditos y cuerpo de cerdo se pasaría el 100% del Príncipe de Persia, el original. Ah, pero no, yo me refiero al Príncipe de Persia, pero el de Ubisoft, el de. Pues que también es del mismo, el que salió en la época de Play 2. Qué juego para haberme gustado. De Play 2 y Xbox. Incluso GameCube también tuvo su versión. Me gustó mucho. Oiga, se bloqueó. Es que no sé si esperar un poquito. Vamos a mirar si en el. Igual toca dejarlo acá un momentico. Creo que. Ah, espere. Bien. Ya. Tiene sus momentos de bloqueo, pero si uno tiene paciencia, espera. Mira. Un compendio de historia de crímenes espeluznantes que mantuvieron vivo a los lectores durante la Gran Depresión. Fue una revista de ficción criminal más exitosa. Mira esta colección. Super Science Stories fue una popular revista pulp de ciencia ficción que presentaba los primeros trabajos de autores muy conocidos. Terror Tales, publicada espantosas historias de asesinato y caballos, hay muchos imitadores. Estos cómics, estos de Terror Tales, sobre todo, saben que yo llegué a leer algunos, si soy viejo. Pero no hay, me imagino, no hay ni uno. Tan chévere, ¿no? Miremos en opciones a ver. Es que se bloquea, a ver. Ay.
toca esperar. El juego siempre pide. Entonces yo no sé si bajando un poquito la configuración. Ya me va a hacer el Príncipe de Persia que salió para Xbox. Yo lo jugué todos en su momento. Incluso creo que todos los Príncipes de Persia los he jugado. Todos. Incluido uno que salió para Xbox 360. Que lastimosamente al final tocaba jugarlo después con un DLC posterior. Ahora sí. Inversión, miremos. Ay, pues es que si ven que pone, pero demora. Controles no, quiero mirar es pantalla, a ver si de pronto esto está pidiendo mucha pantalla, aunque yo quería que no. Estoy pensando otros juegos así sabrosos. Es que yo recuerdo mucho el título de esa generación de 128 bits que fueron muy agradables. Algunos los he podido traer. Dificultad, respuesta, transmisión, ajuste del vehículo, normal, tutorial, indicador. Ah, pero es que es pantalla. Modo cine network, resolución. No, pero miren pantalla. Campo visual. Personalizado. A ver si se la... No. Creo que ya está bien. Entonces vamos a mirar acá. No quisiera bajarle la... Óptimo. Bajo. Normal. Pongámosle normal. Que será, a ver, personalizado. Normal. Pongámosle normal, a ver. Miren que ahí baja un poquito. Vamos a ver si baja un poquito el gráfico, porque creo que ustedes no lo van a notar tanto, diría. Y no, yo tampoco. ¿Cómo es que se dispara? Había que recargarla. Vale, y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete. De pronto le voy a bajar un poquito el gráfico. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Uy. Para ti, soy Vinny. Yo dije, oye, este hombre puso serio, no, antes más amigo. No sé por qué, pero creo que ahora sí. Frank te tiene Habla recaudando, ¿verdad? Apretándoles las clavijas a la gente. Sin importar el día o la hora. Sí, creo que al bajarle aquí un poquito el apartado, ya el juego nos va a ir de maravilla. Un año desde el... ¿Qué dice ahí? Un año desde... sí, claro, desde la crisis. El mayor pánico en la historia de Wall Street se vivió hace un año y todavía no hemos salido de la profunda recesión económica que vino a continuación. El desempleo alcanzó el 8% este mes. Dios mío, el 8%, y acá estamos con esa cifra en 2 dígitos. Pero dada la tendencia imperante a cerrar negocios, bancos y enganajes y granjas embargadas, algunos economistas advierten que la cifra podría duplicarse o incluso triplicarse en los próximos años. Ahora, que en Estados Unidos las cifras fueran así, obviamente, pues, era una cosa. Gracias. ¡El Bartos! ¡Bienvenido! Bueno, mis amigos, ¿cómo les ha parecido? ¿Sabes abrir uno de estos? Sí, ¿También? se lanzaban. Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Oh. Ve a la ganzúa. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Listo. Bien, lo has pillado. Eso es. Espera, San y Que Paul. tengáis un buen día. Una llena de pelo, elegante como el pegante.
Los juegos están muy sacos. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Una pena. Ay. Y la transición que hace de luz está muy bien lograda. ¿Ves? Ahora sí. Angie, el amor de tu vida. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Eres Angie? Bienvenida. El amor de tu vida. Bien, querida, ¿qué me cuentas? Bienvenida a la transmisión. Uy. Con un juego que es un titulazo, realmente la hemos pasado muy bien. Uy. Te presento a Jason. Te presento a Dani. No eres mujer. Entonces, ¿quién es Angie? Cuéntanos un poco, si quieres. ¡Uy! Listo, llegamos al primer punto. Vale. Dale. Aquí es. Ahí va a ser. ¡Los tenemos encima! Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Por un momento pensé que lo bajamos, sí. Y a ver cómo es la vaina. Y entramos a la panadería. Sam, Polly, ¿cómo estáis? Ay, y justo cuando no quiere saber del amor. Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? Esta carta es de... Vea, estimado señor Bertorelli, mediante esta carta le notifico su obligación de efectuar el pago del préstamo que acordó con nosotros. La fecha de vencimiento era 15 de julio de 1930. Ha ignorado nuestros recordatorios para efectuar el pago de la deuda. A menos que nos abone el importe de un plazo inferior a 2 semanas, no tendré más opción que dar instrucciones al banco para que comience el procedimiento de embargo de su casa y sus negocios. Le ruego que actúe en consecuencia. Christopher Marcino, gerente de Gran Imperial Bank. Este pobre que está en ¿Cómo va Noria. todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trastienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías nada, pero es bueno que te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a ti? ¿Vas a ir a por la pasta o qué? ¿Y el dinero? Infami, fitosi, voi ci succhiate il sangue. Encima de la mesa, el sobre marrón. No, man. Via di qui. Piensa antes de Lasciateci tener in un pace. accidente. Vea que ya empezaban las prevenciones de ergonomía. Sí vieron el afiche, ¿no? Lo tengo. Listo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo, cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Ahí está la tesis, sí, mi querido Jason. Ha sido un verdadero... Ahorita estamos tratando de sacar un documento como que sea unas reflexiones frente a lo que ha sido el proceso después de la sustentación. Cuando lo tenga lo comparto por acá. Listo, ¿y ahora para dónde? Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene. La tienda de Vamos a porcelana de colgar. Sallow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta, ha delegado en su sobrino. Me encanta ese El tipo pito. que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene, es chino. Pero suena muy parecido a Eugene.
Por eso le llamamos así. Poli le estampó la mollera contra el mostrador en el 27, creo. ¡Y cuidado! Sí, fue ¡Ay, chante. casi me sello! Después Este no carro hubo más tiene los piernas muy problemas. largos. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos esa algunos música. de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. Tal vez haya que recordárselo. Bueno, pero sí podemos manejar más tranquilos. Uy. Uy. Listo. Vea, Chinatown. Oiga, gráficamente la ambientación de la ciudad. Y si ven que ya no molestó más el juego al bajar un poquito la resolución. Creo que eso era lo que necesitábamos. La exigencia gráfica, no resolución. Oiga, me tiene encantado el juego. Digamos. Descansa y Dani, no olvides enviarme el susurro o el juego que quieres de cumpleaños. Y lo mismo, Iván. Tienes que probar la comida allí. Vamos, sube y arranca. Ay, dejé mal parqueado. Listo. Esta déjamela a mí, Sam. Empresario. ¿Seguro? Sí, seguro. Empresario, sabes que tú tienes ¿Va a ahí encargar él solo? Sí, tu cuando juego, Poli ¿sabes? está algo ¿Cómo mosqueado, te ha prefiere ido? desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. Aquí les De vez en presento cuando a necesita uno su de ración los lobo récords en solitario. puntaje. Le hace feliz. Vean esa cantidad de puntos que tiene el empresario, ¿ah? Ya llegará al 1.000.000. Tú te puedes hacer a los juegos que Vaya, quieras, mi el querido sobrino de empresario, Eugene ¿ah? lo va a pasar muy mal. Cuando Poli empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook y el tío acabó en una silla de ruedas. ¿Eso? ¿Aquí qué? Ah, no, hay que esperar a Poli. Listo, ahí viene. Aquí viene. Es muy rápido. Arranca antes de que llegue la poli. Al motel, a por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y el mostrador? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar cuando consiga levantarse. Narración es genial, ¿no? ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a chinos despotricar porque no paran de limpiar sangre de los mostradores. Sí, no parece tan difícil. Difícil. ¿A qué te refieres? A ver, vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Poli y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me Hey Jason, ¿cómo viste esos penaltis? Se dejaron charlar del arquero. Sí, me parece. ¿Cómo lo hacemos? Fútbol es profesional hasta en eso. No, Poli. En no dejarse marear. Llega y se cree un pez gordo. Y se dejaron marear ahí. Pues, Creo que deberías disculparte, Tom. en jugadores profesionales estas cosas tienen que cuidarse mucho. Porque estáis intentando no partiros el culo. Pero bueno, me parece ¡Sí lo tenías, Sam! que Colombia tuvo una identidad futbolística muy atractiva en este partido. Que salía de tus calzones. En mi impresión, de hecho, esperé ver más toques de la selección argentina y los terminé viendo de Colombia. Antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Yo también quiero que Argentina gane la final frente a Brasil, pero bueno, me parece que Colombia hizo un papel muy digno, muy interesante. Yo no esperaba que Colombia las afueras. jugara todos los partidos y los va a terminar jugando. Más que nada. Porque este lugar tan alejado está en los registros. Creo que Las afueras son el lugar más seguro de para alguna hacer manera tratos, se jugar despide las con muy buena cartas vibra. y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. Es posible, El tío nos la aunque debe.
Mira que Argentina, digamos que lo que pasa es que me parece que Argentina, y lo decía ayer, juega muy buen tiempo y el otro no. Mete el gol y quiere ya refugiarse sin necesidad, a mi juicio. O sea, no es un equipo de 90 minutos y eso le puede jugar muy en contra con Brasil. Vamos a ver. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Los que piden a James Rodríguez. Pues la verdad, Colombia no es que juegue bien, está jugando como equipo. No está dependiendo tanto de individualidades. Pero si James vuelve y vuelve en buen estado, es que James es lo que tiene que demostrar. Hace rato James no está en su buen nivel. Creo que todavía está joven. Que echa de menos las calles y las aceras. El aire libre no es lo es que el hombre este año tuvo un año regular, con unos muy buenos momentos, pero con muchas lesiones. Sí. Y necesita mejorar actitud, jugador. Siempre acabamos en mierda. Miren, al árbitro y al técnico, y es una cosa que a veces la prensa, a mí me aburre un poco escuchar los partidos por la prensa por eso. Pero las decisiones del árbitro y del técnico se respetan, así te mueras de la rabia. ¿Sí? Porque son los que mandan en el equipo y en el partido. Y eso lo aprendí en Supercampeones. Esa música. Pero a mí no se me olvida ese capítulo de Supercampeones. Un capítulo donde estaban pitando el árbitro re mal para contra del capitán Subasa y de sus. Y se quejaban y todo. Y llegaba el técnico y les decía: las decisiones del árbitro se respetan. Suficiente. Muy genial. Y dije: ¡oh! Espéranos aquí, Tom. Garra. Vamos en un periquete. Vale. Gracias, mi querido Garra. Uy. Wow, gracias, permisito por esa contribución, mi cara. ¡Tom! Uy. ¡Tommy, me han dado! Por Dios santo, Poli. Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capís? Y no volváis, o acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam, le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. Puedo esperar. Uy. Saca Sam de ahí. Vale, tú aguanta. Y se puso fuerte. Buscamos una manera de entrar al motel. Creo que por acá. ¿Quién ha destrozado los coches? ¡Habla! No. Y... Sé que habéis sido uno de vosotros, capullos. Dame un nombre y oh. se lleve la paliza en... Me complicó. ¿Eso es lo que hacéis los tipejos de Morelos? Pues el hombre decía que estaba bien, pero por decisión técnica, mejor dicho. ¿Cómo va a ser mío? Y es eso, James es bueno, pero puede ser mucho mejor. Siempre me quitan los mejores trabajos. ¡Venid aquí ya! Odio este sitio. A ver. ¡Ay! Agáchese. Mi turno, supongo. A ver. No, por acá no es. El colega sigue por aquí. Recojamos el cuerpo. Métalo acá. Vamos a salvar a Sam. Yo no lo iba a ver, pero lo terminé viendo, Garra. Me pareció divertido, ¿para qué? Salva a Sam. Tun, tun, tun. Cosito de primer auxilio, pero creo que no necesitamos. Esto es para cubrirme. No. Sigamos. Peinaré esa zona. Roberto.
Panfleto electoral que vuelva a la prosperidad. Vota por Roberto Gilotti en las elecciones municipales del 30. Una figura confiable en Lost Haven. Propiedad de astilleros y fábricas. Propietario de astilleros y fábricas. Creador de miles de puestos de trabajo. Amigo de la ciudad. Padre y esposo ejemplar. Yo no veo mucho porque pues prefiero transmitir. Pero hoy estaba poniéndole un poco cuidado porque mi señora empezó a decir que, ay, que lo viéramos, que no sé qué. Y me encarreté. Uy, carajo. ¿Cómo hago para que no me vea? Uy. Escóndase. Y apunto. Ahí. Listo. Recojámoslo. Déjelo acá. Ahí. Ahí era su grito. Salvasan, ya casi. Ya casi. Se me acabó el agua, mi querido Garry, no he podido ir. ¿Y acá qué? Ay, no puedo abrir esta puerta. Ay, no era por ahí. Ay, qué chispa. Vamos, cuidado. Y... ¿Quieres tortas? ¿Ha sido él? Te pillé. Pégale. Esto te va a doler, que no veas. Pero pégale. Parece. Dios. Es un fantasma. Carajo. Oh. Acabaré contigo mucho mejor que a tiros. Uy. Uy. Pégale. 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 Gracias, mi querido Permisito. Y te has hecho a un juego aparte de los 50,000 puntos. Así que ya saben, miren la tienda y lo escoges. ¡Aquí! ¡Te tengo enfilado! Me indico que yo también tengo lo mío. Pégale. Pero ¿cómo hago para...? Hoy vas a morir, ¿lo sabías? ¿Quién me está disparando? Uy. Viene a por mí. No. Ay, me morí. Tanta cosa. Ay, tanto misterio que le estaba poniendo. Está buenísimo. Muchas gracias, mi querido Permisito. Vamos a ver. Uy, dijo, y se bloqueó, pero no, no se ha bloqueado. No todavía. Las ventajas de tener Prime Video. Sí, es muy cierto, mi querido Permisito. Muchas gracias, igual, ¿ah? Es un gran gesto, porque pues igual uno puede utilizar cualquier otro canal, así que te lo agradezco en el alma. Me llega al alma esa suscripción. Y ahora puedes hacerte unos nuevos emoticones. No te van a llegar comerciales. Te va a llegar un nuevo juego. Y tienes 50,000 puntos. Primero fue con Retro, era tu turno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oiga, me quedé ahí, pero no sé, no me atrevo a... Porque creo que está cargando. Lo que pasa es que hay veces sí demora un poquito más.
¿Será que bloqueó? ¿Ves que se oye la música? No la mía, ¿no? Sino la música del juego. Vamos a ver. 1000 horas más tarde. 1000 horas más tarde. No, vea, siguió. Ya iba a quitarlo. Y tiene un poquito de problema en la carga, ¿no? Si bien ahí queda como quieto, toca esperar un poquito. Ya. Vamos con cuidado. Ay, con cuidado. Yo prefiero de todos modos ir como despacio. ¡Ay! Haga más ruido. Rápido. Listo. Así me pasa a veces, se timbra el juego. Sí. ¿Y este también se te ha pasado? ¿Con este mismo? No sabía que alguien podía sangrar tanto sin morir. Vamos con cuidado. Uy. Ojo, que la idea es que no me vean. Los perfectos con... Creo que es por acá. Pues ¿saben qué? Recojamos este cuerpo. Mira, lo podemos meter acá. Y cierra la puerta. Ay, no dejamos cerrar la puerta. Este nunca lo he jugado. Uy, ese día más. El coche aún está fuera. Lo sé. ¿Por qué diablos no los hemos liquidado? Morello no busca una guerra por ahora. ¿Y atacar a sus hombres lo va a evitar? Han destrozado los coches. No podíamos dejarlo pasar. A ver cuántos hay ahí. Uno. No me aviso. Rápido. Son varios. Uy. A ver si lo podemos agarrar acá. Qué harto estoy ya, joder. No venía para acá. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. No, no viene. ¡Sab! No te afanes, mi querido Sab. Es un partido de fútbol. Hay muchas cosas para lamentarnos. No, al contrario, creo que jugaron muy bien. De verdad, yo iba con mucha curiosidad a ver jugar a Argentina y terminé viendo fue jugar muy bien a Colombia. Con muchas cosas interesantes. Pero pues todavía le falta. La verdad me decepcionó un poco Argentina, si soy sincero. Pensé que iba a estar mejor y no los vi como al equipo redondo y con mucha hambre de ganar. Messi obviamente que juega en otro nivel, pero uy. ¡Está justo aquí! Voy a abrirte en dos, quiero sangre. ¡Te mataré como a un perro! Venga, vamos aquí por si acaso.
¡Quitádmelo de encima! Pero- ¡Rodeadlo! ¡No huirás! Ay, pero qué. ¡Ay! ¡Ahora sí tendrás miedo, pachotear! Voy a abrirte en dos. ¡Quiero sangre! ¡Cogedlo! Ay. Oh. ¡Wow! Muy bien, permisito. Te hiciste un gran juego. De ambientación en Kung Fu. Perfecto. ¡Matadlo antes de que me liquide! ¡Recargando! Ay. Hay varios. Ay, pero es que no tengo mucha arma. Uy, le di. Oye, nada sola vale. Sí, a mí me gusta Marvel, Dani. Me gusta más DC. Estira. Oh. Ay. Ojo. Ay, qué mal estamos. Pero bueno, ya me puedo recuperar. ¡Casi te tengo! Uy, ves que no lo había visto ese. Ay, pero recargue. Listo. Recargue y repongámonos. A hidratarse. Ya voy a tomar agua. Dame un segundo. Dame un segundo. ¡Vamos, rodeadlo! Carajo, es que están por los dos lados. No quiero que me aparezca por acá. ¡Te tengo enfilado! ¡Voy a recargar! Una persona que vea. Me queda uno. ¡Te tengo! Casi me tiene, pero yo también. ¡Ay, no puede ser! Lo tengo en difícil. Por si acaso. Ay. Bueno, voy a cargar el último punto de control y mientras tanto voy por un poquito de agua. Segundo momento, por favor. Está bueno, ¿no? El juego está buenísimo. Segundo. Listo, ya seguimos. He traído agua. Tengo orejas. Muy bien, ahora sí. Blood Press Supply. ¿Ese es un juego? Me parece que yo lo tengo. No sé por qué me sonó. Ahora sí. ¿Quién fue el que me dijo de hidratarme? Ya me olvidé, pero ya me hidraté. ¿Y ese es el que quieres? Pero apúntamelo en susurro, permisito. ¿Quién ha destrozado los coches? ¡Habla! Ponlo en susurro.
Vamos a ir rápido. Listo. Uno menos. Es que me gusta más mientras fue el camuflado. Listo. Vamos por acá. Estaba por ti rescatada, Jason, una segunda vez. Ahora sí ya es distinto. Ahora sí te mamé. Vamos con toda. Ay, carajo, ¿será que no se acerca? Venga para acá. Acérquese. Venga, venga sin miedo. El jefe dice de estar alerta. No hay método de silbar, ¿no? No sé. Ah, tenemos bate. Oh. Nada de nada. Que me pueden salir por varios lados, por eso no me gusta como arriesgarme tanto. Si no quiere voltearse. Uy. Mucho mejor que a tiros. ¿Es mejor? Uy, venga. Voy a bajarte los humos. Ay. Seré la última. Vaya pinta Pégale. tiene. No, no hice nada. Se me fue peor. Pero nada, lo vamos a eliminar. Con calma. Con mucha calma. ¿Cuánto demoró ahorita? Cargó rápido, demoró mucho. Ahorita pareciera que está rápido. Tiene sus momentos, ¿no? No sé por qué a veces bloquea, otras veces no. Yo creo que es algo de internet. Agáchate. Agáchate. Listo. De una. Listo. Quiero ir por otro lado a ver qué pasa. Llevo semanas parado. ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Huelo sangre! Llegó un nuevo seguidor, Daniel. Cuando yo estuve tomando el agua, cuando fui por el agua. Sí, no puede ser. Ay, no me di cuenta, ¿verdad? Bien. No. Hola, Celia. ¿Cómo vas, querida? Bienvenida. 6 segundos, no hay lag. No. No, no hay lag. No, el juego como que a ratos pone algo de lío, pero es mínimo. Uy. Vamos, agáchese. Ahí. ¿Qué ha sido? Listo. Acá hay uno, ¿sí o no? No. Yo también ya casi vamos a cerrar, igual es que estamos tan emocionados. Uy. Esto te va a doler que no veas. ¡Echadme un cable! Me delaté. Voy a abrirte en dos. Quiero sangre. Pégale. Listo. Oh. ¡Te tengo enfilado!
gané. No. Ay. Con un tiro yo lo mato. O con dos, pero también a mí. Gracias, mi querido Don Pumpkin. Se pasó rapidísimo el tiempo, ¿ah? Vamos a hacer unas últimas, a ver. Es que justo cuando el juego se puso así, bueno, mentira, digo, cuando el juego se puso bueno y el juego estaba buenísimo. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me pareció que estaba buenísimo todo el tiempo. Pero sí, se nos pasó hoy el tiempo volando. ¿Será que puedo ir por acá? No. Y agáchese. Y venga, métase. Casi me ve. Me viene. No sé cómo decírselo. A ver. Rápido. Listo. Listo. ¿Esto qué es? Nada de nada. Munición. Se metió acá. Porque por ahí deben estar. Listo. Vamos. La temática de la época, sí. Es que de verdad, ahí está el juego. Gráficos, gameplay. ¡Y carajo! ¿Estáis viendo? ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Pégale! ¡Dios bendito! ¡Rápido! Métase. Este es tu fin, amigo. ¡Ay! Mucho Pégale. mejor. ¡Pégale! Agarre. Y me parece que abajo hay un botiquín, ¿se acuerdan? Si es que me va a tocar. ¡Estoy encima! ¡Sin munición! ¡Cúbrete! No. Ay. No lo veo. Ya lo vi. Mira. ¡Id por el costado! ¿Has visto a dónde? Oye, está muy... Ojo que voy a ir por otro lado. ¡Que voy! Ay, mejor me quito. Esto no acaba. Mira, ya está. Eso. Olvídese. Ocúltese. Listo. Ya queda menos. ¡Voy a
Listo. Voy a recargar. Recargue y protéjase. A ver qué te parece. Vienen a por mí. ¡Hoy las palmas! Ay, no recargas. Ya queda menos. Ay. Con reflexión, con calmación. Ya lo veo. Vamos rápido. Ahí está, ¿sí ven? Ah. Y creo que lo logré. Uf. Oigan, me va dando duro. Gracias, permisito. Sam. Te han dejado hecho un Cristo, colega. Dios. Vamos. Te pondrás bien. Eres un cabrón. Uy. ¡Ópale! Mierda. Tiene el dinero, Tom. ¡Lo atraparé! Ah, carajo. Está bien. Dentro. ¡Pues vea por el dinero! Ay, vamos. ¡Ay, tan genial esto! ¡Pero corra! Aceleremos. Ay, pero ese carro negro ahí es sola. Ah, no es que es sola, es que es como aliado. Ojo. ¿Cuántos más? Uy. Sí, cuidado debajo. Uy, qué escenarios son. Acelera y no sabe sellar. Ya eres mío. A ver, dispárele. Ay, no pueden decirlo. Uy. Ay, no. Vamos. Se me está volando. No estorbe. Ay, no alcancé. Este juego es un remake del de 2002. Sí, señor. Pero qué juegazo, ¿ah? Bueno, está muy emocionante. Yo creo que ahí podemos seguirla. Vamos a ver. ¿Cómo te ha parecido, permisito? ¿Ah? A ver. Listo. Está bien. Dentro. ¡Pues vea por el dinero! Oye, miren que en el nivel de dificultad que tengo me guarda hasta lo débil. Acelera. Ya vi que el botón A no es para acelerar, sino para investir.
Ay, pero vienen dos carros. Listo, sigamos por este. No, la ambientación es espectacular, ¿no? Ojo, no se vaya. No se vaya a volver a estrellar donde ahorita. Ay, me rascó la oreja, no puede ser. Ay, no sabe que me estrellé, fui yo. Y se bloqueó. Oh, qué mal momento. Miren, esa bloqueada. Qué mal momento. Choqué muy fuerte. Qué mal momento para haberse bugueado. Me provoca esperar un poquito. Aunque creo que el que tiene las de perder ahí soy yo. El que tiene las de perder. Mira máquina. Le da mejor que Cyberpunk. Sí, señor. Con todo y eso. Es que si toca el juego exige mucha máquina. Bueno, vamos a esperar un minuto. Si ahorita cambia la manecilla de reloj, quiere decir que no. Ya sigue. Y carajo. Vamos. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Me había confiado, ya iba a reiniciarlo cuando vea. Vamos. Y no aproveché para rascarme la oreja. ¡Ay! Mal momento para rascarse la oreja. No. Ay, no, 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 no. No, me quedé. Oiga, curiosísimo, curiosísimo. Y son momentos puntuales. Yo no sé si están bien alguna cuestión en internet de descarga. ¡Vea por el dinero! Pero vamos. ¡Vea por el dinero! Está lejos, acerquémonos un poquito. Salí. Imagina que cuando se pone rojo es que sí ya lo tengo más a ras. Listo. Uy, llegaron dos. Oh, se quedaron genial, vean. Vamos, voy a por ti. No debo dejar, no debo perder. Que lo voy a enseñar el de atrás. Uy, llegaron otra vez. Yes. Listo. Ojo.
Ojo. Uy, cuidado. Ahí comprendí el precio, lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Pero no quería volver a ser un don nadie. Listo. Y me hice un logo. Capítulo completado. Permisito me quiere recomendar a alguien para hacerle rey. Estuvo muy chévere, ¿no? Intermedio. Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia. ¿Casualidad? No lo sentí así. Oh, sí, lo van narrando. Había aparcado en aquella calle cuando Polly y Sam Pero Vio ya debe estar por acabar. Si Polly Vio está transmitiendo todo el día, está en un récord. Como si alguien nos estuviera cuidando. Prende el computador y aparece Vio. Sí, está en eso la tarde, sigue vivo. Por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos de dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Don Morelos yo creo que a pesar de los momentos en donde se bloquea el juego vale la pena jueces, y a los que no podía comprar miraban hacia otro lado atemorizados. Y creo que igual voy a ver si lo desinstalo y lo pongo en un disco duro más de estado sólido. ¿Ha oído hablar de cuando ya lo pongamos como juego continuo? Sí, su nombre está en el expediente de Morelo. Un boxeador, ¿no? Sí, ese mismo. Sí. Muy chévere, ¿eh? Y va narrándose todo el tiempo, o sea, luego... Por lo que sé... No va a tener un momento de pausa, sino así, ¿no? Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¡Uy! ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don Morelo, no sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, señor. Es que nunca he tenido un accidente. Bueno, la reparación saldrá cara. No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... Uy, y ve a los policías. ¿Ah? Qué cosa tan genial de juego, ¿eh? Muy chévere, ¿eh? Le han contado historias. Por lo que sé, Morelo se llevaba un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, muy cuidado en Morelo dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro, o quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morelo pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morelo? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia. El gran séquito. Tráfico de alcohol, de protección y recaudar con los chicos. Poderoso narrador de España. Pero grande. No voy a mentir. Para mí era incluso casi divertido. No. Cosa espectacular, ¿no? Juego limpio. Oye, cada capítulo con estilos distintos en el gameplay, unos enfocados como en video. Gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí. Polly y Sam apuestan por el chico local. Mikey Dan. Ese mismo. Es un buen chico, pero algo conflictivo, algo gafe con el dinero. Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo. No, mire, pero resulta sí sé que más...
Mike es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra de Estábamos en 1930. Consiguió subir de categoría rápido. Sí parece, y empecé a hacer apuestas por él. Al poco ¿Un par de tiempo, años? lo que invertí No ya me di lo había cuenta. recuperado. Sí, según Sam, es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Mira el Ralph, un detalle fuera de hasta en serie las ha llegado de pestañas. Europa y correrá la carrera con un pasó un coche año. mucho más rápido que el Dos. ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro jueves negro si pierde. Bueno, para todos menos Morello. ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morello lo ha puesto a Y buen saben que yo no recaudo. creo que este juego sea Además, tan si largo. abandona o desaparece ahora, Porque es no absolutamente valdrán lineal. las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito. No sé, pero coges yo el creo coche que del europeo. Se lo este llevas a juego uno vamos de a tratar nuestros de retomarlo mecánicos, lo prontico, ajusta y lo prontico. devuelves. Sin ningún problema, jefe. Sara, ¿me pones Bueno, mis algo amigos, en ahora cuanto sí estés miremos a libre? quién le podemos hacer el raid. Tu padre te No deja sin ir a la antes carrera. agradecerle a todo el mundo. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo allí. Miremos a ver aquí cómo lo Asegurarse de que guardamos. tenga una copa a mano cuando gane. Vamos muy bien, mi querido séquito, con un juego. Mañana yo creo igual que voy a tratar de transmitir. Vamos a ver. Lo único que sí tiene juego es esto. Cuando yo le pongo un botoncito, ¡plic! Demora en continuar en algunos contextos. ¿Me quiere recomendar a alguien para hacerle raid? Espero eso sí que quede grabado ahorita. Ahí tarde que temprano lo encuentra. Y lo que lo voy a desinstalar y ponerlo en un disco duro mejor. Y lo continuaríamos pronto, seguramente. Ah, ya lo radiaron. Bueno, igual ahorita estoy esperando que el juego ponga la pausa. Porque yo no lo puedo ver desde acá. Pero si está con raid, quiere decir que está transmitiendo. Entonces, si quieres, dime. Es que no sé si vio. Todavía, mira, ya. Demoró, pero ya es que quiero mirar a ver acá. Colección, opciones. Bloquear hartísimo, ¿no? Bio sigue jugando, pues hagámosle a Bio. De pronto es que están en vacaciones o algo así. Bueno, yo tengo que trabajar y mírame acá. Entonces, pero mira, Charlie, es que a mí me gusta siempre visitar gente que de pronto no hayamos visitado. Entonces hagámosle y luego le hacemos a Bio, ¿te parece? Ay, espérate. Vamos a escribirlo. Y además que Bio ya debe estar por terminar, no sé por qué me da la impresión. Right. ¿Cuál? ¿Charlier o León Beta? Charlier. ¿León Beta? León Beta. Bueno, mis amigos, vamos a ver. Perfecto, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por esta poderosa compañía hoy con este título espectacular al que espero seguir trayéndolo en breve. Y me despido con la frase que caracteriza mis espacios. No lo olviden, porque la vida es juego. Va a traerlo lo más pronto que pueda. Ya a dormir, mi querido Galindo. ¿Por qué, mi querido Sab? Pues es que aquí ya va a ser la 1. No me han llamado acá, pero mañana preciso más, Google. ¿Por qué, mi querido Sab? Pero mañana, Dios mediante, voy a venir. Mañana, Dios mediante, voy a venir. También yo los miércoles casi no, pero voy a ver si mañana lo así sea un ratico. Jugar el de Play 5 porque le tengo guañado que no lo he podido volver a traer. Y el jueves traigo Xbox Series, pero para jugar de Medium. Ver si avanzamos un poco porque hace rato jugué el título y lo dejé. Voy a dejarlo jueves. Un día para Nintendo y otro día para terminar. Otro jueves. Los dejo, mis amigos. Que la pasen bien. Se les quiere muchísimo.